Bueno, nueva reunión del foro, de esta reunión amistosa en la que vamos a tratar este tema que planteamos en la anterior, que es una suerte de historia social del tango. Y cuando hacemos esto, lo hacemos a partir de una definición que para nosotros sería clásica, que es decir, que el tango es algo más o mucho más que una simple expresión artística, es parte central de nuestra cultura. Bueno, entonces, la primera reunión fue, como bien decía Natalio, un prólogo. Ahora comenzaremos a analizar la historia del tango desde sus orígenes. Así que quien quiera empezar, que lo haga. Tenés la palabra, Roberto. No, no, yo dejo para... No, tenés que decir. Dale. Bueno, está bien. Hoy Si te toca tengo a la vos, hoy te palabra, toca. digo, nos vamos a instalar en la etapa fundacional, en la etapa en que nace el tango. Y esto nos obliga, ya que vamos a hablar del tango como expresión cultural, a definir cómo era esa sociedad en la que nació el tango. Estamos hablando de una nueva sociedad que surge a partir de la caída de Rosas, que es cuando llegan los inmigrantes en forma masiva y cuando empieza a darse esa confluencia de cultura entre los criollos, los nuevos habitantes, que serían los inmigrantes, y los negros. Bueno, esto sería el momento histórico donde nace el tango. ¿Por qué? ¿Cómo? Todo esto, porque es lo que habitualmente nos preguntan, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera nace el tango? Tratemos de explicarlo. Bueno, primero una acotación que completa un poquito lo que estás diciendo, Roberto. Cuando nosotros relacionamos el tango con la sociedad, con la política, ya desde su origen, digamos, parte este concepto. Porque la decisión política como vos decís, de integrar a partir de la caída rosa, integrar a la Argentina al mundo comercial, es decir, conlleva un cambio claramente en el proceso económico argentino. Eso lleva a que la Argentina sea proveedor, fundamentalmente, al principio de lanas, digamos, al mercado británico, y eso lleva a la necesidad de contratar mano de obra para realizar esas tareas. Ese es el principio de la inmigración masiva en la Argentina, y que esa inmigración masiva es parte fundamental del nacimiento del tango, es decir, que ya a partir de su prehistoria, de su prólogo, ya el tango está inmerso en decisiones políticas o sociales digamos, que lo exceden, pero que de alguna forma lo explican. Yo creo que ahí diste dos definiciones que son fundamentales. La primera es que el cambio político que se produce con la caída de Rosas tiene mucho más de económico que de político. Por supuesto. Y digo esto porque nos enseñaban desde chiquito en la escuela que el tirano Rosas lo que no quería era sancionar una constitución. Se da el golpe, se sanciona la constitución y recién tiene vigencia o comienza a participar alguna mayoría popular, no toda, con la aparición del irigoyenismo, o sea que pasaron más de 60 años desde que la constitución tuvo sentido para las mayorías, a esto me refiero. Y la segunda cuestión es que el inmigrante es mano de obra. Básicamente, por definición, es mano de obra que se necesitaba. Sí, No hay, sí. no hay una política, o no hubo una política de ingreso de los habitantes ordenadas. Llegaron como somos nosotros, digamos. Pero ni siquiera hubo ese ordenamiento, ni tampoco es lo que está ocurriendo hoy con las migraciones que hay, Claro, digamos, que son debido a las hambrunas, a las guerras, que la gente, más que inmigrantes, son refugiados. A la Argentina llegaron a trabajar, o sea, por la necesidad, digamos, aunque no estuvo
programado ni muy ordenado, sí, de alguna manera era necesario para desarrollar el proceso productivo que se generó a partir de la entrada de Argentina al, digamos, al mercado mundial. Sería muy, no sé, Natalio, corríjanos, sería muy atrevido decir que en realidad lo que llegaron fueron inmigrantes corridos por la hambruna europea y sin ningún otro proceso. O sea que los inmigrantes que llegaron eran gente pobre, que la estaba pasando muy mal en Europa y llegaron aquí. Y digo Bueno, Europa, Roberto, perdón, y digo sí, Europa porque eso dice la Constitución, ¿no? Fomentar la claro. inmigración europea. Bueno, sí, sí. Que hay que, sí, se puede leer bien eso. Pero yo planteo otra pata que tiene que ver con las leyes que de alguna manera dieron sustento a que esa población, generalmente italiana, española, mucha centroeuropea, inclusive muchísimos libaneses, en sus distintas etapas, ¿no? Inclusive Sí. los inmigrantes de los pogroms contra los judíos, revela que hubo una legislación que permitió una posibilidad de que ese inmigrante se encontrara de alguna manera bastante libre en un país que no era el de él. Es decir, y siempre lo decimos nosotros, la ley de educación común, laica, gratuita y obligatoria, el casamiento civil, son dos leyes importantísimas que uno le saca a la iglesia la potestad de determinar quién vive y quién es hijo, y la otra le permite una alfabetización extraordinaria desde abajo, ¿no? Para toda esa gente. Tanto es así que muchos de los inmigrantes es fama que aprendieron el castellano con los hijos que iban a la escuela. Claro. Claro. Es decir, que las leyes de educación común y la ley digamos, el Código Civil, las leyes que crearon cierta estabilidad sobre el matrimonio, las sucesiones, la propiedad, dieron toda una base para que el inmigrante de alguna manera se encontrara con algunos elementos sociales que le permitían integrarse, o que por lo menos le permitieron a sus Podemos, hijos claro, inmigrantes, porque casualmente lo del tango está muy ligado a los hijos de los inmigrantes, ¿no? Como Exactamente. está ligado en cierta forma en su momento el gobierno de Irigoyen, sí, cuando llegan ahora a... yo le Y eso diría, termina... perdón, no, digo sí, sí, esto Roberto, como un no te aviso, escuché. ¿no? No, digo, podemos decir, ya que los argentinos solemos subvaluarnos, ¿no? Hay momentos que parece que fuéramos lo peor, aunque también a veces decimos que somos lo mejor. Pero digo, que esto a lo que se está refiriendo, este conjunto de leyes, podemos decir que son un modelo de integración que no se ha dado en otros países del mundo, que no se está dando aún, ahora, por ejemplo, en Europa y en otros países. Es decir, creo que esas leyes han sido fundamentales, más Sí, allá sí, de sí, toda consideración política. Yo no soy liberal, no me siento, no, 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 no. pero que Por eso, la ley 1420 y la ley de matrimonio civil han sido fundamentales para integrar al inmigrante, es indudable. claro. Ahora, a seguir pensando que el liberalismo de hoy es aquello no es lo mismo, ¿no? No, El por liberalismo, supuesto. bueno, entonces, Ajá. y hay dos leyes posteriores, digamos, una también de fin de siglo y otra del siglo XX, del siglo XIX y otra del siglo XX, que permitieron una gran movilidad física, digamos, de la población, como fue, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. El Claro. servicio militar obligatorio, que no, de esto de ninguna manera podrá interpretarse como que yo estoy pidiendo que vuelva, sino que en su momento representó que movilizar por año cientos de ciudadanos desde sus pueblos hasta las ciudades o las grandes ciudades o a otras partes de la Argentina que nunca hubieran conocido, representó primero una revisión física de toda esa generación y segundo, en muchos casos, algo de alfabetización
y algo de conocimiento, conocer otra cosa que no fuera su propio lugar de nacimiento. Y completo con una cuarta, que es la ley del voto secreto y obligatorio. Es decir, el acceso a garantizar el voto a la población, más allá de que cosas que siempre encuentran para conseguir el voto otros temas que no sea el fraude clásico, pero sí de otra manera conseguir adeptos. Es decir, la ley de Sáenz Peña es una ley fundamental para la integración. Es decir, que no por cualquier de gusto, esa ley permite la llegada al país con el voto de los hijos de los inmigrantes, fundamentalmente, que también tienen acceso a la escuela, y todo eso hace eclosión después de los años de la elección de Irigoyen, y tenemos la reforma universitaria, y tenemos a Gardel, y es decir, es toda una cosa que se produce en un momento determinado como consecuencia de un ciclo de formación de una cierta base legislativa que a su vez lo social se adapta a lo legislativo. Generalmente las leyes no se adaptan a la sociedad, sino que la sociedad se termina adaptando a las leyes. Pero no son muy previsoras las leyes. Claro, pero al en revés este de lo caso que debiera ser. fueron fundadoras, por decirlo así. Ahora, decir pero sí. yo te iba a corroborar. Perdón. Me escucho. Bueno, eso que está planteando Roberto y Natalio, esa integración, digamos, social, la integración política, ¿no es cierto? Hay una pata, ¿no es cierto?, que nos falta agregar, que es la integración cultural. Sí, Y la pero integración perdón. cultural es... Discúlpame, me parece que nos falta algo más. Que Bueno, pero espera que termine yo. te iba a pedir que lo hicieras. Porque Bueno, estamos hablando del inmigrante. ¿Y a dónde llega ese inmigrante? ¿A qué sociedad? Eso te iba a pedir que hicieras. no sé, digamos... bueno, Claro, llega a un espacio vacío, el inmigrante no. No, por eso. Eso. Aparece, digamos, una Eh, integración cultural, que es la claro. integración, digamos, de las culturas que traen cada uno, digamos, de los inmigrantes, de los distintos, digamos, de las distintas latitudes con las que vienen, es decir, idiomas, creencias, costumbres, distintas formas, junto con lo cultural que había en ese momento, digamos, en la Argentina, fundamentalmente en la zona, digamos, del Río de la Plata, o sea, la zona del litoral, que es la cultura, digamos, del gaucho. Hay una integración cultural fuertísima entre esas dos culturas, eso lo que nosotros llamamos esa fusión cultural, la que de alguna manera Natalio siempre la define como la mezcolanza, ¿no es cierto?, en que se junta. Y ahí, en ese punto, es donde aparece, es decir, la expresión cultural de esas mayorías, digamos, que estaban en situación digamos, de pobreza, de marginalidad, respecto a los derechos políticos, respecto a los derechos sociales, y esa integración cultural se da a través del tango, que va apareciendo, va creciendo y va integrando esas distintas corrientes culturales que se dan, que realmente es un fenómeno casi mágico. Es difícil realmente llegar a comprender cómo gente de tan diversas culturas pudieron integrarse y dar una expresión, digamos, que los unió, que los representó y que de alguna manera fue junto con lo que, con el desarrollo político y social, digamos, como decía Natalio, que se culmina con la elección de Irigoyen en 1916, ¿no es cierto?, va a producir este hecho cultural fundamental que cambió prácticamente la fisonomía de la Argentina. Es exactamente eso es lo que te quería pedir, ¿no? El inmigrante llega, se produce la mezcolanza y ahí hay una nueva sociedad. Y recurrimos siempre a Homero Mansi cuando decía que ahí aparece el nuevo argentino de la patria vieja, que somos todos nosotros. Claro.
Y ahí también es importante señalar, en el proceso de nacimiento del tango, que esa confluencia de culturas, y vos lo anunciaste de algún modo, se da fundamentalmente en la zona del puerto. Porque esto también es un dato a tener en cuenta. La confluencia, si uno toma, y nos ha pasado en muchas charlas que hemos dado, si uno da una charla en Buenos Aires y pregunta quiénes no tienen antecedentes inmigratorios, es muy raro que alguien esté en esa condición. Ahora, si esta pregunta la hacemos en buena parte del interior nuestro, las proporciones son inversas. Quiere decir que esa integración cultural se da fundamentalmente en la zona del puerto. Esto es un hecho objetivo, ni bueno ni malo, esta es la realidad. Y en ese momento y en ese lugar es donde nace el tango. Claro. Y buscando, Roberto y Alejandro, buscando un elemento, cómo seguir la evolución del tango, encontramos que no es por música, porque la música es totalmente europea, de primera o segunda vuelta. Es decir, la notación musical del tango es el pentagrama, las mismas. Los instrumentos son universales. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que esa gente que vino con su música, por qué la perdió? ¿Por qué solamente las minorías conservaron, las minorías que vinieron con la industria o con los grandes, digamos, las grandes empresas que vinieron, los ingleses conservaron su cultura deportiva y de una cantidad de cosas, los alemanes un poco, pero en general vinieron y se integraron a una sociedad, pero la música que trajeron sirvió. Pero acá en las ciudades puerto, Montevideo, Buenos Aires, no se les ofrecía una música autóctona. La música de los gauchos es música que tiene que ver, en La Pampa por lo menos, con música que viene de Europa, o sea, es de segunda mano. Entonces, eso hace que yo creo que estamos en la buena senda si estudiamos la historia del tango por la parte social y no por la parte musical. Sí. Claro, porque fíjate vos, esa sociedad que dice Roberto que se va creando, tiene una característica y que se va creando desde abajo hacia arriba. Y la expresión más clara de eso es la que vos mencionaste de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña no fue una dádiva de las élites para darle derechos políticos a la gente. Fue, digamos, la movilización, digamos, el desarrollo de esa nueva sociedad que, es decir, no podía seguir aguantando una situación de marginación de los derechos políticos. Y ahí está también el tango, porque claramente esos sectores que impulsaron, digamos, la lucha, digamos, a través de la Unión Cívica Radical, a través del irigoyenismo, eran los mismos sectores que bailaban el tango, ¿no? O sea, es una etapa en donde lo cultural, lo político y lo social están entroncados, pero que viene desde los sectores más bajos de la sociedad y va conquistando toda la sociedad, ¿no es cierto? Es un impulso muy, muy grande. A mí me parece que hay algo que dijo Natalio que merecería una pequeñísima aclaración, porque decimos, llegan los inmigrantes, ponen su música, y llegan acá, y ya había una música que también era europea, porque en realidad la música del gaucho, si es que existía una música del gaucho, es la música que viene del payador. Y esa es una música que viene de España. Con Sí, no algún, solo la del payador, sino bueno, todo lo que hoy llamamos música folclórica claro, es todo, música que viene de claro, España, a través por eso, todo, desde el Perú, la gran mayoría, por eso digo, entonces esa sería una inmigración, perdón, una música europea de primera vuelta, y ahora viene
con los inmigrantes la música europea de segunda vuelta, porque en esta segunda vuelta tiene influencia fundamental la inmigración italiana. Pero eso, bueno, lo iremos desarrollando con el tiempo, pero No, no, digo, pero yo totalmente de acuerdo lo que yo quise decir no, sí, por es eso que no ya, le busquemos raíces musicales no, no, autóctonas, no las sino tenemos. raíces sociales, sino Claro, como por esa Natalio, creación de un pueblo. claro, pero ese me parece que es el punto. Esa nueva sociedad necesita expresarse y se expresa a través del tango. Es Claro. decir, que por eso es una creación cultural, porque es la forma en que esa nueva sociedad se va a expresar. Y, Ahora, y ahí está la magia que vos decís, de Alejandro, donde fíjate un detalle que es muy interesante. La inmigración, digamos, por supuesto fue europea, pero fundamentalmente, digamos, el mayor peso inmigratorio fue italiano. sí, en Y la las dos primera etapa sí, creaciones populares, el tango y el lunfardo, tienen una diferencia para mí fundamental. Mientras el lunfardo es prácticamente, en su gran mayoría, surgen los dialectos italianos, el tango musicalmente, la música, digamos, de segunda mano del tango, o sea, lo que influencia al tango desde el punto de vista musical, no es italiano, sino es español. sí, Así Entonces, es, de sí. qué acuerdo. cosa, digamos, interesante. Siendo la mayoría italiana, su expresión cultural musicalmente tiene, digamos, raíces españolas, porque la habanera, la milonga, el tango andaluz, obviamente vienen, digamos, de España. Entonces, en el lunfardo aparece claramente la gran mayoría italiana. En el tango, musicalmente, es decir, se mantiene la cultura existente desde el punto de vista musical. Te perdimos. Sí, 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 está perfecto. Creo que es eso lo que pasa. Y entonces ese hombre que se expresa a través del tango, de una creación que no es ni de primera vuelta ni de segunda vuelta musical, es todo. No Claro, son, pero que esa gente se exprese, que la mayoría italiana se sí, exprese a través de una expresión musical que no le es afín, no, es mágico. ¿Qué querés que te diga? Es difícil, digamos, de entender. Ha sido un proceso, digamos, yo creo que único en el mundo, porque normalmente, digamos, hubiera sido más lógico que la parte musical de lo que hubiera surgido tuviera más que ver con lo italiano, que tiene pero una vos sabés, cultura musical claro, importantísima, ¿no? infinitamente rica, pero vos sabés, porque lo hemos compartido, que nosotros decimos que no nos van a los italianos le decimos que no nos van a entender nunca, porque el producto más, uno de los productos más típicos de ellos es la pizza, o pizza, y en Buenos Aires la mayoría de las pizzerías eran manejadas por gallegos. Entonces, entonces miran, y bueno, es que esa mezcla es tan poderosa que va más allá de las partes que lo componen. Sí, exactamente. Por Eh, eso eso es la integración. Cuando, Y fíjate, cuando las partes que lo componen se diluyen, ¿no es cierto?, para crear una sola, eso es la integración, la mezcolanza, y y, eso es lo que ocurrió. y de todas esas leyes, la ley 1420, la ley de educación obligatoria, es la que creo yo, esto es personal, pero creo que lo comparten, es la que produce esa integración de manera masiva. Porque es cierto, Natalio, que los padres terminaban aprendiendo el castellano a través de sus hijos que iban a la escuela, en muchos sí, casos. Es un fenómeno muy rico, es un fenómeno extraordinariamente rico. En La Boca, por ejemplo, para citar un caso, la mayoría de las docentes, las maestras, tenían que aprender genovés o xenaice para enseñarle a los chicos, ¿no? Es un proceso extraordinariamente rico que va a dar nacimiento a esta cosa tan extraordinariamente rica que es el tango. y fíjate desde el punto de vista social, mucho se discute, y Héctor Negro fue uno de los principales difusores de que el tango no era solo del prostíbulo, sino que No, también era familiar.
Es decir, que en las casas, en las familias, los hombres eran los que iban al prostíbulo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones que la mayoría de los que emigraron eran hombres y que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad con mayoría de hombres y dentro de esos hombres la mayoría extranjeros. Sin embargo, la prostitución siempre nunca tuvo límites en lo social. La clase alta tuvo sus lugares, la clase más o menos media tuvo sus lugares y la clase más humilde tuvo sus lugares. Y en todos esos lugares el tango tuvo acceso. No sé si nacimiento, eso se discutirá mucho, pero sí fue uno de los elementos que de alguna manera pudo favorecer tal vez al negocio, porque era un baile de pareja abrazada, por lo que fuera. Por lo tanto, la clase alta volvía a sus casas y siempre había una cosa pecaminosa, ¿qué es eso del tango? ¿Qué es eso de dónde fuiste anoche? En las familias de clase más humilde también lo mismo, de ahí el baile de las hermanas, como decía Héctor Negro, el baile del patio, cuando le enseñaban a bailar a sus hermanas, o como le fueron enseñando todas las clases sociales al baile del tango. Por lo tanto, fue un fenómeno de expansión bastante fácilmente. Ya para 1917 podemos decir que estaba el tango en todas partes. Sí. Yo siempre traigo el recuerdo, y ustedes lo saben de memoria, y según como dice siempre Nancy, mi mujer, que nosotros siempre decimos lo mismo, cuando yo traigo el recuerdo de las tías de Tandil, que en 1918-19, en su libro de poesías, Espronceda y lo que fuera, está Mi Noche Triste. Es decir, que ya había llegado al campo, a pleno campo de la provincia de Buenos Aires, a 25 kilómetros de la ciudad de Tandil, en la estación de la Canal, se podía conseguir un disco con Mi Noche Triste. Por lo tanto, planteamos que hubo una difusión extraordinaria del tango, válidos de los elementos técnicos de ese tiempo, de los cuales fue fundamental el disco y el acordeón. Ahora, Alejandro planteaba la magia de este proceso, ¿no? Y uno a veces con elementos objetivos puede conseguir una mejor comprensión, porque vale preguntarse, ese tango primitivo, que no sabemos ni cuándo ni dónde nació, que a lo mejor, porque uno no puede imaginar que una persona tomó una silla, se sentó en medio de un patio, de un conventillo o donde fuera, agarró una guitarra y dijo estoy haciendo el tango. No, el tango es un proceso, todo un proceso. Y es un proceso, la música original, la forma original de ejecución ha sido seguramente muy rudimentaria. Ahora, ¿cómo se pasa de eso en tan poco tiempo? Porque estamos hablando de 1860, 1870, el prototango, ¿no es cierto? ¿Cómo se pasa de eso a la extraordinaria producción musical de La Guardia Vieja, por ejemplo? Claro. Es una cosa de un valor extraordinario, pero está cargada de misterio, porque yo no puedo, nosotros creo que no podemos entender cómo se enriqueció tanto en tan poco tiempo el tango. Es decir, como Para vos llegar, decís, por ejemplo, en 1918, Agustín Bardi, Por ejemplo, que es el compositor de los músicos. sí, Los músicos más evolucionados toman a Bardi. sí, hubo un analfabeto musical, digo, en el sentido que no escribía música, como Arola, que produce una cantidad de tangos extraordinarios en 5 años, 6, no sé. Entonces, claro, pero ¿cómo se da vos ese fíjate que fenómeno? antes, es decir, de ese tango primitivo que, bueno, digamos, de los primeros tríos y todo, hacia finales del siglo XIX, donde aparece, digamos, Mendizábal, Prudencio Aragón, digamos, Campo Amor, y uno escucha hoy esos tangos, ¿no es cierto? Y son joyas. O sea, Es, el entrerriano es una joya. O sea, o sea es una cosa también medio extraña que las primeras composiciones sean todavía, por supuesto, con
con los arreglos, con grandes orquestas, no esas viejas grabaciones, pero que sigan todavía teniendo un valor musical muy grande. Es decir, antes de llegar a Bardi, a Arola, a Cobianto, hubo una serie de músicos hacia finales del siglo XIX que son, digamos, que son rescatados por las orquestas del 40. O sea, Sí, pero son además músicos sin formación académica, que eso también es extraordinario. No, no, no. No es que aparecieron músicos académicos con una enorme formación y se pusieron a escribir estos tangos. No, es no, gente del pueblo. sí. Es una cosa extraordinaria que nunca paramos de señalar y de admirar, porque en el fondo es eso. Claro, Y pero si, y si querés, perdón, le tendríamos que agregar, porque cuando comenzamos con esta charla, Natalio dijo, vaya a saber cuándo terminamos. Y yo ya creo que no sé cuándo terminaremos con esto. ahora, Porque, es claro, interesante perdón, porque cuando ahí hay un uno... elemento Sí. que no quisiera saltar, que es el baile. Porque por ahí hay una discusión si es primero la música o el baile. Y esto también se da en el tango. Lo anuncio, después lo tratamos más detalladamente si quieren. Sí. Pero me Pero, parece que esto digamos, yo también. quería, el hecho de que hayan aparecido, digamos, esos músicos, esas composiciones, digamos, eso es la superestructura. Te está mostrando lo que nos ha llegado. Ahora, ¿qué pasaba abajo que no hay crónica? Tiene que haber habido un movimiento tan importante para que emergieran estos tipos. Porque, digamos, no son figuras así singulares, no, hay todo un grupo de artistas que son los que han quedado en la historia, pero abajo de eso tiene que haber una infinidad de músicos de patio, callejero, de boliche, que no han llegado, pero tiene que haber sido un proceso, digamos, de crecimiento muy importante. Claro, y no sabemos lo que se perdió. Es que es exactamente Es, lo que no nos ha llegado. claro, debe ser de una riqueza extraordinaria, pero con lo que nos llegó alcanza y sobra, ¿eh? Sí, sí. Claro, ahora, yo creo que la inmigración tuvo mucho que ver también en el aspecto musical, porque los pueblos europeos que emigraron y también no tuvimos una inmigración, digamos, del Imperio Otomano, por decirlo de alguna manera, en su momento, una gran inmigración siria, pero que más bien se asentó en el norte del país, ¿no? Sí. No Sí, tanto en la ciudad de Buenos Aires o en la campiña bonaerense, al principio sobre todo. Pero esa gente tenía su música. Pero ¿por qué si el músico que ya venía, ¿por qué no tocaba por qué se hizo tanguero? O sea, ¿por qué? Porque si sabía, no todos tocaban de oído. Después sí, evidentemente la tradición, por lo menos que yo conozco, es que los que vivían, estos mismos antepasados míos que vivían en el campo, mis abuelos, mis padres, tenían la posibilidad de comprarse un acordeón. ¿Y qué aprendían en el viaje desde que consiguieron el acordeón? Se la traían la traerían con las carretas, no sé, lo que sé que el acordeón existía. Y aprendían algo fácil. Con 4 o 5 teclas sacaban una frase musical. Y entonces, tal vez el tango, por esa misma cosa de que era desconocido, pero que era algo nuevo y que se podía bailar Ese es en el punto. pareja, no nos olvidemos de eso. Ese es el punto Bailar clave. en pareja. ¿Eh? En ese tiempo no era como ahora que todo el mundo se conoce, dice vamos a ir a un café y bailamos y charlamos, dicen las chicas hoy no saben ni con quién bailan ni con quién charlan, o de copas. Es decir, la reunión familiar era animada por aquel que se animaba a hacer un poquito de música.
Y el tango tenía la ventaja del baile en pareja, que tenía la mazurca, pero nada más, porque los demás bailes, el vals, el famoso vals, era famoso también porque era un baile de pareja, y como decía, ahí en la gran dice que bailaba la moda inglesa sin reservas, es decir, que la mujer se dejaba llevar y no mucho contacto corporal porque era el vals, ¿no? Y de paso tenía un contacto que era muy difícil que tuviera de otra manera. Por lo tanto, el baile de pareja para el tango fue muy útil para el prostíbulo, fue útil para los músicos que tuvieron un... El Yo misterio es por qué salió claro, tango. yo lo que le diría, le pediría, porque estamos llegando ya al límite de grabación, es que ya lo anunciamos, que debiéramos en la próxima reunión comenzar a hablar del baile, de la Perfecto. importancia que tuvo el baile en sus orígenes. Sí, sí, sí. Y después todavía nos van a quedar muchos otros temas pendientes, pero digamos, como introducción a la primera parte de la historia del tango, creo que esto ha sido suficiente por el día de hoy. ¿Quieren agregar algo? Ya terminamos. No, ya creo que... No, no, y estamos convencidos de que nos pagan por hora, va a durar miles de horas. Sí, el otro día una persona me preguntó, todo esto que ustedes hacen, ¿qué les paga YouTube? No, todavía me estoy riendo. Ellos no pueden entender que nosotros todo lo que hacemos, o la gran mayoría de las cosas que hacemos, es por el puro gusto de compartir y de difundir el tango. Bueno, Bueno, hasta la próxima reunión. hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la Chao, próxima. chao.